La sociedad contemporánea es una sociedad en movimiento. Nunca en la historia tantas personas se desplazaron de un lado a otro del planeta por tan variados motivos. El turismo constituye una de las formas principales de movilidad, tanto a nivel regional como internacional, promoviendo contactos sociales, culturales y étnicos en una escala antes desconocida. El turismo es una de las actividades que realizamos dentro de nuestro ocio y tiempo libre. El ritmo trepidante al que a veces nos vemos abocados en la sociedad contemporánea reclama a gritos el descanso, el recreo, la libertad. No son pocas las veces que tras la jornada de trabajo soñamos con parajes exóticos, ciudades, rincones, playas, mar y brisa, o con montañas, ríos y bosques. Soñamos que somos un poco más libres y que de alguna manera podemos elegir dónde queremos escapar. En este bar, tomar un café les cuesta más a unas personas que a otras. No le pongas obstáculos. ¿Por qué negar entonces este derecho a una parte significativa de la población? El turismo accesible es acercar la capacidad de libertad, la capacidad de igualdad que todos los seres españoles tenemos a todos los ciudadanos y en igualdad de condiciones. Es darse cuenta de que las personas con discapacidad, pongo un ejemplo que es posiblemente el más visual, es una persona en silla de ruedas, es una persona que necesita una rampa para poder subir, no puede subir por escaleras, necesita un ascensor, necesita un cuarto de baño, necesita un determinado tipo de materiales o de instrumentos o de recursos para poder acceder a determinado tipo de ámbitos de ocio. Bueno, yo creo que a una persona que va en silla de ruedas la primera idea que tiene es que el mundo que nos rodea no es accesible. No se ha pensado con las personas que ruedan, solo en las personas que corren, y naturalmente se tiene que planificar el viaje de una manera especial. Sabe que por las rutas habituales es imposible que encuentre todo solucionado. Lo que nosotros entendemos por turismo para todos es que una actividad de ocio, que yo creo que es fundamental y que es un derecho ya en la sociedad moderna, todo el mundo pueda acceder a ella, ¿no? Y que no haya limitaciones, pues porque en un momento determinado haya una serie de barreras físicas o muchas veces la barrera psicológica que nos podemos encontrar, de que parece que hay ciertas personas que puedan molestar a los demás cuando creemos que es todo lo contrario. En España hay más de 4 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad, lo que supone un 10% de la población total. Como consecuencia de su creciente grado de integración económica y social, participan cada vez con mayor frecuencia en actividades turísticas. Sin embargo, los impedimentos, barreras y dificultades de todo tipo que aún persisten les impiden el acceso regular y normalizado a los bienes y servicios turísticos y al ejercicio de un derecho básico como es el disfrute del ocio y el tiempo libre. No estamos hablando de un porcentaje ínfimo de personas, estamos hablando de un porcentaje muy importante. Y aparte de la discapacidad, porque creo que es importante que se tenga muy en cuenta, no es una cuestión de las personas que tienen la discapacidad todos podemos llegar a ser discapacitados. Siniestralidad laboral, siniestralidad de tráfico, caídas, patologías, enfermedades. Es decir, ahora mismo la medicina está avanzando mucho y está generando que se puedan salvar vidas, pero que pueden quedar con algunas disfunciones. Por lo tanto, la discapacidad es una cuestión que nos puede afectar a cualquiera de nosotros. No es una cosa de los otros, es una cosa de todos nosotros. Las personas con discapacidad, bueno, son un grupo muy heterogéneo. Lógicamente, como comentamos con anterioridad, hay personas con discapacidades físicas, con problemas de movilidad, hay otras personas con discapacidades sensoriales, discapacidades con dificultades de comprensión o de comunicación, o discapacidad intelectual, situaciones en las que la comprensión de situaciones es más dificultosa. Una persona VIH es una persona discapacitada. Es decir, es un poco para referir que es un gran lugar de diferentes y complejas disfunciones,
que no afectan a todo el mundo por igual, que no marcan necesidades tampoco iguales. Por lo tanto, la discapacidad también tiene un componente de tratamiento individualizado al que muchas veces no le prestamos atención. Muchas veces, incluso cuando hablamos de discapacidad, que no es en todas las ocasiones, decimos discapacidad. La discapacidad tiene muchas caras de la discapacidad y la disfunción. En el caso de la discapacidad física, los transportes suponen una barrera fundamental a la hora de elegir un destino turístico. A pesar de que en los últimos años se han hecho verdaderos esfuerzos por adaptar los aviones, los trenes, los autobuses, los coches a las necesidades de las personas con discapacidad física, todavía no se cumplen plenamente muchos de estos aspectos recogidos por las normativas españolas y europeas. Cuando hablamos de turismo para todos, nosotros siempre decimos que hay personas que tenemos unas características especiales, como por ejemplo yo, que voy en una silla de ruedas, y que necesitamos que los destinos turísticos tengan unas características, pues que no haya una escalera a la entrada de un hotel, que la habitación, las puertas sean un poquito más anchas, que los baños reúnan una serie de condiciones, que cuando vayamos a un monumento se haya previsto que no nos encontremos con grandes escalones. Y eso para mí será imprescindible, pero para la mayoría de la gente es bueno. O sea, es decir, cualquier persona que va distraída, que va contenta, prefiere una rampa cómoda que estar yendo con unas escaleras en las que tiene que ir en tensión. No digamos si va acompañado, por ejemplo, de un niño pequeño. A veces el desplazamiento se convierte en verdaderas odiseas y se han producido situaciones en las que personas con discapacidad se han visto dificultadas seriamente, pues, para desplazarse en el transporte aéreo, el transporte marítimo. Los transportes o las comunicaciones ferroviarias han mejorado sustancialmente, es bien cierto, pero sigue habiendo zonas en las que es difícil de llegar porque los medios de transporte no son accesibles. Hablamos de la discapacidad física en este caso. Y esto a una persona que tiene una dificultad física, otras que se ven menos, todavía tienen más dificultades, porque naturalmente parece que se pueden solventar todas las dificultades de un sensorial, por ejemplo, si es ciego con un bastón, o si es sordo, pues con hacerle señales o exagerar mucho, como cuando viajas con otra lengua. Pero la verdad es que a ellos no se les ve la discapacidad y todavía encuentran más dificultades a la hora de preparar un viaje. Evidentemente las discapacidades sensoriales, fundamentalmente los desplazamientos de personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva, los problemas fundamentales son de desenvolvimiento y de comunicación, ¿no? A la hora de obtener billetes, poder tener claridad dónde tomar los transportes, y en los lugares de llegada, sobre todo los temas de los alojamientos, es donde el mayor número de dificultades se presentan. La red de alojamientos accesibles ha ido aumentando significativamente en los últimos años. Hay algunos hoteles que sí están adaptados para personas con discapacidad. Disponen de mesas reservadas en el restaurante, ascensores y habitaciones perfectamente accesibles. En mi experiencia personal he llegado a hoteles, ahora normalmente ya los busco con un cierto conocimiento de causa, posibles y adecuados. Pues yo llego a un hotel que a lo mejor tiene ducha geriátrica, pero que cuando llego allí me ofrece, pues mire, si necesita usted silla alternativa, si usted prefiere bañera y que le pongamos tabla, pues usted lo pide, quiere decir, tú lo pides y tú lo pagas, pero si resulta que tú te bañas mejor en la bañera y quieres una tabla de acceso, pues ellos te alquilan una tabla. ¿Y eso qué le ha supuesto al hotel? Que tiene un almacén donde además de guardar maletas, guarda una tabla, una ducha geriátrica, una silla de ruedas, por ejemplo, más estrecha que la eléctrica que tú lleves habitualmente, que puedes llegar con una silla aparatosa. Sin embargo, la oferta de hoteles y hostales accesibles suele ser de alta categoría, lo que incrementa significativamente el precio del viaje e imposibilita a personas con un poder adquisitivo medio o bajo disfrutar de unas vacaciones plenas. Estoy hablando de que precisamente porque no somos tampoco personas con un gran poder adquisitivo, no se nos tiene que limitar a que tengamos que viajar en hoteles de 5 estrellas que tienen de todo o que puedes pedir de todo, y pagos de acompañantes, que es lo que se suele hacer ahora, que duplican el gasto del viaje. O sea, tú te llevas un amigo, un acompañante, que le pagas el viaje y además le pagas un salario por hacerte ciertas funciones, y al final resulta que tienes que limitar tu idea de viaje porque te está costando como si viajara la familia completa en lugar de si viajaras tú solo.
Esa es un poco mi idea de que habría que resolver en el campo del turismo accesible. La normativa está ahí, es decir, la situación normativa está contemplada, esta competencia está transferida a las comunidades autónomas en su propia normativa de eliminación de barreras, en este caso en los ámbitos hoteleros. Y lo más importante es que nos hemos dotado de una normativa a nivel nacional desde el año 2003, como es la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Acceso Universal, en la que contempla que es preciso, es imprescindible dotar de accesibilidad universal, de diseño para todos, en todos los ámbitos, y entre ellos, lógicamente, como es lógico, dentro del turismo también, en los diferentes aspectos que tienen incidencia, como son la accesibilidad a los edificios, el transporte, el medio urbano, porque en definitiva la persona con discapacidad lo que precisa es, cuando llega a un lugar, poderse desplazar en condiciones de normalidad, de igualdad al resto de los ciudadanos, y eso todavía por el momento no está totalmente garantizado. Pero también el empresario tiene que darse cuenta que en una época como ahora, que estamos de crisis, aquel que tiene más ventajas, más posibilidades de ofrecer, pues va a tener un beneficio económico. Y yo, a mí me gusta poner de ejemplo que la primera vez que nos llamó el Patronato de Turismo de Madrid fue porque querían hacer de Madrid un destino de turismo empresarial, se quieren organizar congresos, y se dieron cuenta que muchas veces les llamaban de empresas y decían: oiga, tenemos un ejecutivo que va en silla de ruedas, ¿qué hoteles tienen ustedes que reúne condiciones? Y en Madrid los hoteles existían, el Patronato de Turismo no tenía esa información, y lo que hicimos primero fue hacer una auditoría de todos los hoteles de Madrid para saber qué reuniones tienen, qué condiciones y cuál es su nivel de accesibilidad. Una vez salvado el problema del transporte y el alojamiento, existe otro factor más que dificulta el ejercicio de un ocio libre e igualitario de las personas con discapacidad. Es el tema de las actividades culturales y deportivas que complementan cualquier actividad turística. ¿Qué características ha de reunir un turismo accesible? Como dice su nombre, lo primero, accesibilidad. Pero lo segundo, yo creo que también tiene que tener parámetros de calidad, de pensar que hay deportes, que hay actividades hoteleras, visitas rutas turísticas, que no tienen por qué ser exclusivamente para personas que no tienen ninguna dificultad. Yo, por ejemplo, hay un tema que me preocupa mucho, ahora se está potenciando muchísimo, los cruceros. Un crucero, si cuando llegas a un puerto no puedes acceder a la ciudad, pues es que poco te está ofreciendo, y desde luego las personas con discapacidad física se ven incapaces de coger el autobús habitual que espera la gente, llegar a los monumentos, museos o rutas, circuitos que han preparado desde el barco para la gente en común. Nunca se piensa que pueda ir una persona con discapacidad. El turismo tiene que ver también con una gran parte de lo que es la cultura, de lo que es el ocio. Os pongo, por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece que es básico y fundamental. Aquí en Madrid nosotros tenemos una ciudad muy abierta, es una ciudad que tenemos muchos museos, que tenemos muchos lugares de ámbito de la cultura. Madrid es un lugar de turismo cultural en muchos momentos. Bien, pues no tenemos muchas veces, bueno, ahora ya sí, tenemos los museos accesibles, pero museos accesibles no es solamente un museo accesible para una persona con discapacidad física, es un museo accesible para una persona con déficit auditivo. Es un museo adaptado para personas con déficit visuales. Es decir, es un museo, es la cultura, es el ocio, es la capacidad de poder moverte libremente, descansar libremente en los lugares que a ti te apetezcan, conociendo nuevos mundos. Pero para todo el mundo, no para unos sí, para otros no. Todas las ciudades, más o menos, van avanzando en accesibilidad, unas más que otras. También ahora nos estamos dando cuenta que cuando hablamos de un patrimonio artístico como el que tiene España, monumental, que es muy importante, hay que ir también haciendo que ese tipo de monumentos sean accesibles, sean para todos. Yo creo que un hito importante ha sido que el Ayuntamiento de Ávila haya conseguido que su muralla se pueda subir una persona en silla de ruedas, ¿no? Como un ejemplo muchas veces de ruptura, que cualquier cosa se puede hacer adaptable para todos. Y sin duda alguna, de manera singular para aquellas personas que saben que hoy tienen un nuevo comienzo en sus vidas y en sus
posibilidades. La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada el 30 de noviembre de 2006, ha supuesto un cambio radical en este ámbito. Recoge los derechos de las personas con discapacidad y los mecanismos que favorecen el mayor grado de autonomía de estas personas para que puedan llevar una vida plena y libre y evitar que caigan en situaciones de dependencia innecesaria. En eso es lo que hay que hacer incidencia, y sobre todo esta ley de autonomía personal, conjuntamente con la ley de oportunidades, tiene que crearnos un marco de futuro de las próximas décadas para conseguir en última instancia eso, la plena normalización de las personas con discapacidad en la sociedad española. Porque hasta ahora eran los padres con su esfuerzo físico los que te ayudaban a tener vacaciones, limitando las suyas propias en favor de las capacidades que tú podías desarrollar. Yo creo que eso hay que romperlo y que tiene que ser la oferta turística la que te ofrezca la posibilidad de pasar con tu familia las vacaciones haciendo aquello que les apetece a ellos y a ti, y favoreciendo los medios para que tú puedas integrarte en el conjunto de las actividades que se están relacionando. En la sociedad no pensamos de un modo general para la población en general, se piensa para la gran parte de la sociedad. Entonces, esa gran parte no entra o no entraba la persona con discapacidad. Negar que estamos dando pasos de gigante en relación a la integración de las personas con discapacidad es hablar de una realidad. Estamos dando pasos de gigante en la normalización, pero todavía queda mucho por hacer. Entonces, ahora lo que hay que tomar conciencia, deberían tomar conciencia todos los ámbitos turísticos, rurales, urbanos, de playa, que las personas con discapacidad también tienen derecho a descansar y que también son personas que se gastan su dinero y que también tienen derecho a poder acceder a los mismos bienes y a las mismas capacidades que accedemos los demás. Turismo accesible, turismo para todos, significa garantizar el pleno disfrute del ocio y el tiempo libre de toda la población. La libertad y la independencia son dos valores esenciales en la vida de cualquier persona, padezca o no algún tipo de discapacidad. Una sociedad igualitaria no se puede calificar como tal hasta que no consiga la plena integración e igualdad de derechos para todos sus ciudadanos y ciudadanas.